Hoy es Jueves Santo, uno de esos jueves que relucen más que un sol, y nuestro corazón quiere dirigirse al cenáculo de Jerusalén y contemplar allí a Jesús con los 12 para celebrar la cena pascual. Y así es, Cristo celebra la cena que habitualmente celebran los judíos tal día como hoy, pero añade la consagración del pan y del vino. En el pan lo oímos cada vez que participamos de la Eucaristía con estas palabras: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Los apóstoles seguro que quedarían espantados al oír estas palabras, pero realmente cuando Cristo parte el pan y lo reparte, todos ellos comen de ese pan consagrado por primera vez. Y a la vez coge el cáliz, la copa llena de vino, y pronuncia las palabras que nosotros utilizamos en la consagración: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y esto es lo que hoy, de manera solemne y especial, conmemoramos, la última cena del Señor en esta tarde memorable del Jueves Santo. Cristo instituye la Eucaristía, pero también instituye el sacerdocio católico, porque encomienda a los apóstoles hacer lo mismo en su memoria. Y a partir de ahí, todos los sacerdotes celebramos la Eucaristía para el perdón de los pecados en favor de todo el pueblo fiel. Es pues un día también eucarístico y sacerdotal. Y hoy es un día apropiado para dar gracias a aquellos sacerdotes que por una razón o por otra han intervenido en nuestra vida y nos han descubierto a ese Jesús Nazareno, Salvador y Señor. Y sobre todo nos han abierto las puertas a la gracia por medio de los sacramentos. Todos tenemos más de un sacerdote a quien hoy debemos felicitar y debemos dar las gracias por todo lo que han hecho y hacen cada día por nosotros. Luego, mañana, Viernes Santo, un día especial, un día duro, un día fuerte, el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es juzgado injustamente porque es inocente. Después de pasar la noche en Getsemaní orando al Padre, es condenado y es llevado al Calvario. Isaías diría, llevado al matadero como cordero inocente. Celebraremos el Vía Crucis. El Vía Crucis, que es repasar durante 14 estaciones lo que Jesús recorrió por primera vez desde la Torre Antonia hasta el Calvario, por la Vía Dolorosa, por la calle de la Amargura en Jerusalén. Sabemos muy bien lo que ocurrió en ese Vía Crucis, donde aparece la Virgen en la cuarta estación, donde aparece el Cirineo en la quinta, la Verónica en la sexta estación, las tres caídas, el despojo de sus vestiduras, Jesús clavado en la cruz y la muerte de Cristo, tras las palabras fuertes de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un día especial que debemos de dedicar solamente a Jesucristo con nuestra oración. Poner los ojos en Cristo crucificado para decirle: Señor, eres el precio de mi salvación. Señor, tú has derramado esa sangre preciosa. Por lo tanto, por vuestra pasión sagrada, adorable Redentor, salvad el alma penada de este pobre pecador. Celebraremos pues la pasión del Señor, escucharemos el relato del Evangelio según San Juan de todo lo que le ocurrió al Señor en estos días.
para después orar por las intenciones de todo el mundo y adoraremos la Santa Cruz. Es el único día que adoramos la cruz, así como suena, adoramos la cruz, porque en ella nos redimió nuestro Señor Jesucristo. Pasado el viernes entramos ya en la vigilia pascual. Este año, a consecuencia de la pandemia, hemos tenido que adelantar el horario porque a las 10 de la noche cada uno debe de estar en su casa. Aquí en la catedral, por ejemplo, vamos a celebrar la vigilia pascual a las 6 de la tarde. La vigilia pascual tiene varias partes, pero lo importante es que celebramos a Cristo resucitado y como consecuencia renovamos las promesas del bautismo, decimos no al pecado y reafirmamos nuestra fe en Jesucristo, en la resurrección de Cristo, porque dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, pero Cristo ha resucitado y da sentido a nuestra fe, y porque Cristo ha resucitado, vivimos la fe con inmensa alegría, porque ya no creemos en un muerto, sino creemos en un Dios que está vivo. Por eso cantamos con gozo y a pleno pulmón el aleluya. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, el Señor ha resucitado. Por lo tanto, yo les invito ya hoy, Jueves Santo, a vivir este triduo pascual. Son los días más importantes de nuestra fe cristiana, que nacen en la Encarnación, que lo celebrábamos el pasado 25 de marzo, pero culmina ahora en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Así que, hermanos y hermanas, alegría, paz, porque Cristo muerto, ha resucitado y es nuestro Señor, el que nos ha abierto las puertas del cielo. Felicitémonos unos a otros en esta Pascua de Resurrección. Que de verdad la vivan con intensidad, con fe y alegría.